Continuar con nosotros, le doy la bienvenida a Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? Te mando un saludo. Ramsés, de entrada dice el presidente de la República que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa de los mexicanos y no tiene fines de lucro. ¿Cómo podemos entender esto? Esto es 1970, las empresas del Estado van a proporcionar el servicio, no buscan fines de lucro, pero entonces se van a modernizar, van a bajar las tarifas, va a dar un buen servicio. ¿Ante qué estamos? Lo voy a poner en este sentido, es una pérdida de tiempo la propuesta, primero. Segundo, es algo que nos va a atrasar cuando menos una década en cuanto a la transición energética que muchos países hoy en día están llevando a cabo, como estamos viendo países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China, que hoy en día está decidiendo bajar la cantidad de carbón. Y nosotros vamos a volver a llegar tarde, como lo hemos hecho en las últimas 3, 4 décadas en cuanto a la parte energética. ¿Quién puede evitar este retroceso que vamos a tener antes de que ocurra? Y no me refiero solamente a los diputados que vayan a votar próximamente para autorizar o no esta iniciativa, sino en el mundo, ¿cómo se están moviendo las energías en estos momentos? No, el que puede pararlo, esto es el dinero. ¿Por qué el dinero? Porque sin el dinero ningún proyecto puede realizarse en el sector energético. Y sobre la parte de las energías, hoy en día tenemos que entender que en México el 60% de como lo generamos es con gas natural. Y hoy en la mañana, y bueno, en estos últimos días ya hemos visto que el gas ha estado por arriba de los $6, cuando hace 45 días estaba por debajo de los $3 el millar de BTU. Esto significa que la Comisión Federal de Electricidad este último trimestre va a estar estresada porque el costo de generar electricidad va a ser alto y por lo tanto en cada uno de los recibos que tiene que dar en la parte doméstica tendría que dar una mayor aportación gubernamental para poder controlar la inflación. Pero Alberto, yo creo que hay que dejar claro en esta propuesta, está muy ambigua, muy abierta y está dada a la interpretación de cada individuo porque no te da una certeza del cómo. Y lo voy a redondear porque está ambiguo y lo voy a leer textualmente como está. Dice, la instrumentación del sistema eléctrico que se plantea en esta iniciativa requiere la cancelación, escuchen bien, de todos los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad, así como las diversas figuras de generación privada y las solicitudes pendientes de resolución. ¿Qué significa esto? Que no va a avanzar ya el mercado. ¿Esto es prácticamente la estatización del sector eléctrico? Es el control, ambigüedad y la incertidumbre del mercado mexicano que apenas estaba despegando y que tenía 5 años que habíamos cambiado de tener una empresa que en su momento fue creada para dar la infraestructura necesaria, pero hoy ante la cantidad de dinero que se necesita dar y sobre todo, como comentabas tú, de la transición, en donde tiene que hacer inversiones para mitigar los gases de efecto invernadero, las emisiones de calor como se genera, ¿de dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero y al mismo tiempo pueda cumplir con todas las demandas que se tienen hoy en día de electricidad? Hay muchas voces, Ramsés, que dicen es regresarle al pueblo de México el sector, la industria eléctrica. ¿Eso busca esta iniciativa y en qué estaría mal, Ramsés? No, ya lo vimos ahorita con los precios máximos del gas licuado del petróleo, que supuestamente van a reducir los costos y ya vimos que se han aumentado las últimas 10 semanas y se han mantenido por el costo de la materia prima, que es el crudo y el gas natural. Esto mismo puede suceder en la parte de la generación de la electricidad, porque depende mucho de la materia prima. Reducir al usuario final el costo, el problema es, si eres ineficiente, para cubrir tu ineficiencia te damos un subsidio. Y ese subsidio, al final de cuentas, es un gasto al erario que va a disminuir ciertos programas y mejor ese dinero se debería utilizar en el desarrollo económico. Y Alberto, algo importante, esta iniciativa se mete en un momento muy crítico porque estresas a la Cámara de Diputados cuando ya van a empezar a discutir el presupuesto 2022. No puedo creer que sea posible que metamos esta propuesta cuando tenemos en este último trimestre la inflación alta. Tenemos un problema en cuanto al tipo de cambio. Tenemos una crisis energética. Vemos que ahorita en la Junta de la OPEP van a continuar incrementando la producción y el precio de barril está por arriba de los $80.
creo que lo que estamos haciendo es que le estamos dando una carga mayor a la Cámara de Diputados y no nos concentramos en el presupuesto del 2022 porque, o sea, supuestamente en el segundo trimestre de 2022, todo el mundo ya debe estar su reactivación económica. Dice el presidente de la República esta mañana que a los legisladores no los está amenazando y mucho menos advirtiéndoles, porque va a dar a conocer quiénes votan a favor y quiénes en contra de esta reforma. ¿Eso es parte de la presión que está ejerciendo, que estás comentando, Ramsés? Parte de eso, porque imagínate, tienes que leer en la Cámara, en la Comisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el presupuesto, y varios son integrantes, y luego hay que subirlo al Pleno, la parte del presupuesto 2022. Y ahorita en la propuesta tiene que entrar a la Comisión de Energía, subir al Pleno. Vas a subir dos cosas al mismo tiempo, dos cosas de discusión, dos cosas que van a puntualizar. Yo creo que debemos de esperar tiempos y, como yo le llamo, el time tecnológico, otra vez nos estamos atrasando y vamos a crear un problema, no para esta generación, sino al mediano y largo plazo, en función de lo que tengamos que hacer de inversiones. El presidente de la República dice, hay que acordarnos de López Mateos y de Lázaro Cárdenas. O sea, el petróleo es nuestro, la energía eléctrica es nuestra, es defender la soberanía. ¿Por qué está mal esos argumentos en estos momentos? A lo mejor es el momento de regresar a esa época donde el Estado controle absolutamente los recursos naturales. Lo puede hacer porque los recursos naturales que están en el subsuelo y lo que se pueda desarrollar, claro que es de la nación, pero la pregunta es de dónde va a sacar el dinero, qué tecnología, porque no inventamos, y cómo le vamos a hacer para poder tener en el futuro una estrategia energética, porque ya vimos que hoy en día quien manda en las economías es la energía. Ya lo vimos ahorita, por ejemplo, el problema que se tiene con la plataforma de comunicaciones, con el WhatsApp, ahorita está caído, imagínate la electricidad que se te caiga, ¿qué vas a hacer? Entonces, creo que hay otra cosa muy importante, y si me lo permites, Alberto, lo del litio, no sé si lo tengas ahí contemplado, pero es un buen ejemplo. Sí, adelante. El litio, hay que decirle a la gente, es este mineral que se utiliza para estas pilas de alta durabilidad, que son las que se utilizan en computadoras, en teléfonos y próximamente en los autos. Entonces, es un mineral que va a ser muy cotizado en el mundo. Platícanos, Ramsés. Bueno, para no dejarle claro al público, el litio en forma pura no es como se utiliza en el comercio a nivel mundial. El litio está junto con minerales en formaciones en el subsuelo y es extraído y se hace por medio de un proceso. Lo importante del litio es que cuando se hace por medio de un proceso físico-químico, lo que obtienes es el carbonato de litio y el hidróxido de litio, que se utilizan para las celdas de las baterías. Hoy en día, más del 50% se utiliza para la construcción de las baterías de los carros eléctricos. En México, hay que dejar claro, nosotros no tenemos minas que estén haciendo la explotación. Lo que tenemos es que existe la posibilidad de que en ciertos lugares haya una cantidad de litio con minerales, y se ha dicho por medio de manifestaciones de acuerdo al Centro Geológico Mexicano, que ha determinado que existe esta cantidad. Pero hay solo una mina que está en Sonora, que lleva 4 años haciendo una prueba piloto, pero el problema de esto es que está en una, le llamamos arcilla, que en el mundo no se ha hecho la explotación y apenas está en fase de investigación. En el mundo hay 2 formas de extraer el litio que están hoy comúnmente. La primera es lo que se llaman de salmueras, que pueden ver los ejemplos en Chile y en Argentina, que perforas un hueco de 200 metros, extraes la salmuera y haces por medio de una evaporación que tardas más o menos para sacar 1 tonelada entre 12 a 18 meses. Y en la parte de roca dura, que es el segundo proceso, extraes la roca, la trituras, la quemas, la purificas, la sacas, creas el carbonato de litio y tardas entre 10 a 12 meses. Pero para hacer una planta de este tipo tienes que hacer una inversión entre 2,000 y 3,000 millones de dólares y te tardas más o menos entre 6 hasta 8 años poner una mina en explotación. Aquí en este tema el presidente dijo, la iniciativa va a lo del litio, puede ser que le moleste más que la reforma eléctrica, los conozco, nadie dice nada de litio, pero es un mineral estratégico. Nos enfrentamos ante esta situación. ¿De dónde vamos a sacar 3,000 millones de dólares para comenzar a hacer la investigación para ver si hay litio en el territorio mexicano y cómo extraerlo? ¿No es así, Ramsés?
Sí, y por ejemplo, en estudios que revisé en los últimos días en Australia, que tienen de la parte de energía y de minas, fíjate que el negocio, y lo vuelvo a recalcar, no está en la extracción. Fíjate, en el 2025 se espera que el negocio del mercado de extracción solo represente 26,000 millones de dólares. Y la construcción de baterías, más de 1,680,000 millones de dólares. Imagínate, ¿dónde está el negocio? Sino que tienes que hacer los precursores de las baterías, que es más o menos entre 500 y 600,000 millones de dólares, donde se extrae lo del carbono y el hidróxido de litio. Es decir, el negocio no está en la extracción, sino está en convertir los minerales que están junto con el litio por procesos físico-químicos en conseguir carbonato e hidróxido de litio. Ese es el negocio y a ese tienes que invertirle también en plantas. A ver, entonces en estas situaciones, el gobierno actual le está apostando a la extracción de litio como un recurso que nos pueda llegar de mucho dinero al país, pero no está ahí la situación, sino es en el procesamiento de este mineral. Claro, y entonces lo que tú tendrías que hacer es una cadena productiva con carros manufactureros eléctricos en donde las minas pudieran apalancarse, en donde ya hubiera una compra en el futuro de la extracción de litio por la producción de carbonato de hidróxido de litio. Pero vuelvo y lo repito, nosotros estamos manufacturando carros de combustión todavía a base de gasolina. La pregunta es, si el presidente Biden en Estados Unidos, una de sus propuestas de su plan de infraestructura es crear manufactura para crear carros eléctricos, pregunto, ¿ustedes creen que nos van a dejar o van a permitir que las agencias que construyen carros se vengan a México a poner plantas de manufactura? Yo lo veo muy complicado todavía. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan para que cuando dentro de 8 o 10 años podamos hacer la extracción de litio, en ese sentido que sería en el año 2030, donde la demanda ya se incrementó 2 veces de lo que está hoy en día? Válgame. Vamos con preguntas puntuales, Ramsés, para cerrar. El control absoluto de la generación, distribución de energía eléctrica en manos de la Comisión Federal de Electricidad, ¿van a bajar los precios de la luz al usuario común? No, porque va a depender mucho de la eficiencia y sobre todo la conversión de las tecnologías actuales y sobre todo entender que dentro de mediano plazo tienen que invertir para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y de calor que se producen al generar electricidad. El control que va a tener sobre los contratos para incluso a las inversiones privadas o extranjeras, ¿eso de alguna manera ahuyentará a estos inversionistas o van a entrarle bajo este esquema estatista, por así llamarlo? Los que están actuales dependerá mucho y las condiciones, si les conviene o no, y van a haber juicios. Y los que estaban por venir, ya hoy en día, después de 2 años, no hemos visto nuevas inversiones que se puedan realizar. Entonces, la pregunta aquí no es si se van a ahuyentar o no, es cómo los atraes para tu transición energética, porque tú no produces tecnología, sino que le importas. Comisión Federal de Electricidad va a controlar el 54% de la generación de energía eléctrica. El otro 46% se lo va a dejar a la inversión privada o extranjera. ¿Es un buen porcentaje? ¿Eso nos vamos a sentir los mexicanos con mayor poder de nuestra riqueza eléctrica? No, el 100% lo va a controlar la Comisión Federal de Electricidad y el 46% se lo va a comprar y ellos van a decidir a quién, cómo, o no sé si vayan a hacer una licitación. ¿Estás o no de acuerdo con esta reforma que calificaste ya de ambigua? Pero ¿qué va a pasar si es aprobada, Ramsés? ¿Nos vamos a tener que conformar? ¿Qué va a pasar? Yo no creo yo espero que no la vayan a aprobar, sino que si la quieren reevaluar, revisen bien cada una de las partes que pusieron. Y yo creo que mejor, en vez de estar pensando en hacer leyes, mejor nos pongamos de acuerdo entre los privados, Comisión Federal de Electricidad, el SENACE, la Secretaría de Energía, todos en conjunto en hacer un plan de largo plazo. Muchísimas gracias, Ramsés, por tus comentarios y nos das mayor claridad en medio de este caos, porque cómo hay información a favor y en contra de esta situación que nos está distrayendo mucho, nos está acaparando mucha atención y que no sabemos qué va a pasar, Ramsés. Muchísimas gracias. Gracias, que tengas buena tarde. Claro que sí. Como podemos ver, el gobierno federal